ir los ejercicios de fórmula empírica y molecular para el examen de recuperación, de la ficha de repaso que tenéis para el examen de recuperación. Los dos primeros ejercicios, o el primer ejercicio que tiene dos apartados, nos da la aspirina y el paracetamol, dos analgésicos, y nos pide determinar la fórmula molecular de cada uno de ellos. En el primero, lo que nos da es la masa de cada uno de los elementos que forman el compuesto. Nos dice que en 1 gramo de aspirina hay 0,60 gramos de carbono, 0,044 gramos de hidrógeno y el resto es oxígeno. Y nos da la masa molecular de la aspirina. Con la primera parte, con la cantidad en masa de cada uno de los elementos, calculamos la fórmula empírica y en una segunda parte, relacionando esa fórmula empírica con la masa molecular, calculamos la fórmula molecular. El apartado B es prácticamente igual, lo único que en vez de darnos la masa de cada uno de los elementos, nos da los porcentajes. Nos dice que la composición centesimal de paracetamol es 63,57% de carbono. Ese tanto por ciento es una proporción en masa. En este caso nos está diciendo que de cada 100 gramos de paracetamol, 63,57 gramos son de carbono. 5,93% de hidrógeno serían 5,96 gramos de hidrógeno en 100 gramos de paracetamol. 9,27% es de nitrógeno y 21,19% es de oxígeno. Y después nos da la masa molecular de 151. Los dos ejercicios se hacen exactamente igual, tanto de gramos de cada elemento como nos dé por. En el apartado 1 tenemos 0,60 gramos de carbono, tenemos el hidrógeno y lo que no teníamos era el oxígeno. Pero de oxígeno lo podemos deducir sabiendo que la masa total es 1, esto es carbono y esto es hidrógeno. Pues lo que falte tiene que ser de oxígeno. Y ahora ya tenemos la masa de los 3 elementos que forman el compuesto. Si relacionamos esa masa con las masas molares, es decir, un mol de carbono tiene 12 gramos de carbono. Como lo que teníamos era 0,60 gramos de carbono, con esa proporción sacamos los moles de carbono o moles de átomos de carbono. Lo mismo con la masa molar del hidrógeno y lo mismo con la masa molar del oxígeno. Y tenemos las cantidades en moles de átomos. Esos moles de átomos es un número de átomos de cada uno de los elementos con respecto a 1 gramo de compuesto. Moles de átomos es un conjunto de átomos de cada uno de esos elementos. Como estamos buscando la fórmula empírica, que es la relación más baja o mínima que existe entre cada uno de los átomos de esos elementos, esa proporción mínima la podemos sacar dividiendo las 3 cantidades que tenemos de moles de átomos entre la cantidad más pequeña. Es decir, de estas 3 cantidades en moles, la más pequeña es 0,022. Pues dividimos los 3 números entre 0,22. En este caso nos da 2,27, 2 y 1. Como esos números representan átomos, pues no puede ser que nos dé uno decimal. Este 2,27 tenemos que buscar por qué número entero podemos pasarlo a un número entero. Entonces multiplicamos por 4 y nos daría 9,08, que prácticamente es 9. Y multiplicamos por 4 el resto de los números. Eso nos daría 9 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Pues esa es la relación de los átomos en la fórmula empírica. Segunda parte. Para determinar la fórmula molecular, nosotros tenemos que relacionar la fórmula empírica, la que tenemos aquí, con un múltiplo de esa fórmula empírica que será la fórmula molecular. Para saber cuántas veces es mayor la fórmula molecular que la empírica, tenemos que relacionar 2 masas. Una, la masa que nos da
como masa molar del compuesto, que nos la da el enunciado, y la masa de la fórmula empírica, es decir, 12 por 9 más 1 por 8 más 16 por 4, que nos da 180. Por lo tanto, al relacionar esas dos masas, la relación es 1, eso significa que la masa molecular es una vez la fórmula empírica, es decir, es idéntica la fórmula empírica y la molecular. En el apartado B lo haríamos exactamente igual, solo que ahora partimos de porcentajes. Nos daba el enunciado los 4 porcentajes, porque el paracetamol lo forman carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Primer paso, esos 4 porcentajes en masa los relacionamos con la masa molar de cada elemento, es decir, los gramos de carbono, que sería la cantidad en gramos de carbono sobre 100 gramos de compuesto, con su masa molar, los gramos de hidrógeno con su masa molar, los gramos de nitrógeno con su masa molar y los gramos de oxígeno con su masa molar. Y así obtenemos moles de átomos de carbono, moles de átomos de hidrógeno, moles de átomos de nitrógeno y moles de átomos de oxígeno. Esa es la relación, los 4 números que estáis viendo, en que se encuentran con respecto a 100 gramos de compuesto los átomos de cada uno de los elementos. Como la fórmula empírica nos da la relación mínima entre el número de átomos de cada elemento, esa relación mínima la obtenemos dividiendo las 4 cantidades entre el número más pequeño. Y en este caso el número más pequeño de los 4 es este. Pues dividimos todos entre 0,662 y me da 8 átomos de carbono, 9 átomos de hidrógeno, 1 átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Pues esa es la relación mínima, que es la fórmula empírica. En el último paso, para calcular la fórmula molecular, tenemos que relacionar las dos masas, la masa molar, que me la da el enunciado, entre la masa de la fórmula empírica. Este 151 que estáis viendo ahí está calculado multiplicando 12 por 8 más 1 por 9 más 14 más 16 por 2 y da 151, que sería este de aquí abajo. Como los dos números son iguales, pues la relación entre la fórmula molecular y empírica es 1, es decir, la fórmula molecular, esta N, correspondería a 1 y la fórmula molecular sería C8H9NO2. Pues así tenéis los dos apartados A y B del ejercicio 1, exactamente iguales, solo que en un caso, en el B, partimos de los porcentajes en masa y en el apartado A, idéntico, partíamos de la masa de cada uno de los elementos. En el ejercicio 2, nos dice que la cortisona, hormona que forma parte de la glándula adrenal, a veces utilizada para tratamiento de la artritis reumática, posee la siguiente composición centesimal: 69,9% de carbono, 7,83% de hidrógeno y 22,21% de oxígeno. Nos da los porcentajes de los 3 elementos que forman el compuesto. Y después nos dice que por procedimientos experimentales se ha encontrado que la masa molecular del compuesto es 360 y nos pide la fórmula molecular. Por lo tanto, este ejercicio es idéntico al apartado B. Tenemos los 3 porcentajes de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Relacionando esos porcentajes que son en masa, por eso aquí tenemos gramos de carbono, gramos de hidrógeno y gramos de oxígeno, sobre 100 gramos de compuesto. Al relacionarlo con las masas molares de cada elemento, 12, 1 y 16, obtenemos moles de átomos de carbono, moles de átomos de hidrógeno y moles de átomos de oxígeno.
Esos serían los moles de átomos de cada uno de los elementos que hay en 100 gramos del compuesto. Nosotros lo que queremos es el número de átomos que hay más bajo en la fórmula empírica. Para eso dividimos las tres cantidades entre la más pequeña, que en este caso es 1,388. Los números que da al dividir son todos dos decimales, 4,2, 5,63 y 1. En este caso era un poco difícil buscar el número, pero aquí se veía mejor, 4,2 por 5 ya me daba 21 y aquí me daba 18,15, ¿vale? Hay que aproximar bastante, que sería 28 y por 5, 5, ¿vale? Luego este ejercicio era un poco más complicado por esa aproximación por los decimales, puesto que la cortisona tiene una fórmula, pues 21 en el carbono, 28 en el hidrógeno y 5 en el oxígeno. Si calculamos la masa de la fórmula empírica, la tenemos ahí, 12 por 21 más 1 por 28 más 16 por 5. Para calcular la fórmula molecular tenemos que buscar este número de veces que es múltiplo la fórmula molecular de la fórmula empírica. La masa del compuesto nos la da el enunciado, el denominador es el que acabamos de calcular y el número de veces, que es múltiplo una fórmula que la otra vuelve a ser 1. Por lo tanto, la cortisona tiene de fórmula molecular C21, H28 o 5. El ejercicio 3 sigue siendo parecido. A ver si lo vemos en la pantalla. En este caso es un compuesto formado por carbono e hidrógeno, nos da la masa del compuesto 1,28 gramos, pero en este caso nos dice que arde en oxígeno y nos da masa de dióxido de carbono y masa de agua. Ese es el tercer tipo de ejercicios de fórmula empírica y molecular, cuando nos da este tipo de reacciones. Y lo único que sabemos es la masa del compuesto, la masa del dióxido de carbono y la masa del agua. Para calcular la fórmula empírica y la molecular, que en este caso no la pide, pero sería igual, necesitamos la masa de cada uno de los elementos que forman el compuesto. Para eso tenemos que hacer un primer paso en el que vamos a relacionar la masa de esos compuestos, del dióxido de carbono y del agua, con la masa del elemento. ¿Por qué? Porque el carbono que está aquí, ese carbono estaba ahí, puesto que en la reacción química lo único que ocurre es que los átomos se reordenan, cambian sus enlaces y cambian los compuestos que están formando. Pero todo el carbono que tengo en el CO2 tiene que haber salido de aquí. Todo el hidrógeno que tengo aquí, todos los átomos de hidrógeno y toda la masa de hidrógeno tiene que estar ahí. ¿Cómo saco yo la masa del carbono que hay en el CO2? Pues a partir de la masa molecular, yo sé que en 44 gramos de CO2, 12 gramos son de carbono. Luego esa proporción en masa del carbono en el CO2 se mantiene en cualquier cantidad que yo tenga de CO2. ¿Qué cantidad de CO2 tengo en el ejercicio? 3,60 gramos. Esa es la proporción en masa del carbono en el CO2. 0,98 gramos de carbono hay aquí, pero esos 0,98 gramos tienen que estar en el compuesto que quiero calcular su fórmula. Hacemos lo mismo con el agua. El agua tiene 2 gramos de hidrógeno en 18 gramos de agua. Aquí estamos viendo esa proporción. Como lo que tenemos es 1,96 gramos de agua, con la proporción de hidrógeno en el agua, calculamos la masa de hidrógeno que hay aquí. Y esa masa de hidrógeno tiene que estar aquí. De hecho, si sumáis esos dos números, os dan 1,20 gramos. Es decir, este dato del enunciado nos sobraba, no es necesario.
Seguimos ahora como todos los ejercicios que hemos visto de fórmula empírica y molecular. Con la masa de cada uno de los elementos que tenemos, calculamos los moles, es decir, partiendo de 0,98 gramos de carbono y de 0,22 gramos de hidrógeno, que acabamos de calcular, con las masas molares, 12 para el carbono, 1 para el hidrógeno, calculamos los moles de átomos de carbono y los moles de átomos de hidrógeno que hay en esa cantidad de compuesto. Dividiendo estos dos números entre la cantidad más pequeña, obtengo la proporción más pequeña en los átomos. Dividiendo 0,08 entre 0,08 me da 1, pero al dividir 0,22 entre 0,8 me da 2,75. Multiplicando por el número más pequeño para obtener un número entero, pues aquí me daría 4, que serían 11 átomos. 4 multiplico también arriba y me daría la fórmula empírica C4H11. Bien, luego este ejercicio, esta parte en la que tenemos las reacciones, es el tercer tipo de ejercicios de fórmula empírica y molecular. Uno sería con la masa de cada uno de los elementos que forman el compuesto, el segundo tipo con el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que forman el compuesto, y el tercer tipo de ejercicios cuando nos da una reacción química y nos da la masa de los compuestos que se forman. Pasamos al ejercicio número 4. El ejercicio número 4 me dice, a ver si lo vemos entero en la pantalla, el olor característico de la piña se debe a un compuesto que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. La combustión de 2,78 miligramos de este compuesto conduce a la formación de 6,32 miligramos de dióxido de carbono y 2,58 miligramos de agua. ¿Cuál es su fórmula empírica? Y después dice, las propiedades de este compuesto sugieren que su masa molecular estará entre 100 y 120. No nos da el valor exacto, pero está entre 100 y 120. Y tenemos que determinar la fórmula molecular del compuesto. Nos da el compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, y nos dice que tiene 2,78 miligramos. Nos da la masa de dióxido de carbono y la masa de agua en miligramos. 6,32 y 2,58. Pues se hace idéntico el primer paso a el que hemos visto antes. Saco la masa molar del dióxido de carbono y la masa molar del agua, porque aquí tengo la proporción 12 gramos de carbono en 44 gramos de agua. Con esa proporción de dióxido de carbono. Esa es la masa de dióxido de carbono que tenía, 6,32, y esta es la proporción, 12 gramos en 44. Y de ahí me saldría los gramos de carbono. Lo mismo para el agua. Yo tengo 2,58 por 10 elevado a menos 3 en gramos. La proporción es 2 gramos de hidrógeno en 18 de agua. Aquí lo tendría. 2 gramos de hidrógeno en 18 gramos de agua. Y la masa de agua de la que partía, 2,58 por 10 elevado a menos 3. Y de ahí saco la masa de hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que este compuesto tiene 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. El oxígeno lo tengo en varios sitios. Luego no puedo hacer esa relación directa que he hecho con el carbono y con el hidrógeno. Pero como sé la masa total del compuesto, en total el compuesto tiene 2,78 por 10 elevado a menos 3 gramos. Una parte es carbono y otra parte es hidrógeno, pues lo que falta me dará la masa de oxígeno.
que será 7,8 por 10 elevado a menos 4 gramos de oxígeno. Partiendo de estas tres masas, con las masas molares, lo mismo que hemos hecho en los anteriores, calculamos los moles de átomos de carbono, moles de átomos de hidrógeno y moles de átomos de oxígeno. Este ejercicio le pasaba como uno que hemos visto antes, que había que tener mucho cuidado con los decimales porque no daba exacto. De hecho, veis ahí que he estado reajustando para redondear bien. El enunciado vuestro que teníais partía de 2,52 miligramos. Sale mejor, sale más ajustado si lo hacíamos con 2,58. ¿Vale? En cualquier caso, el ejercicio es el mismo, lo único que los decimales, aquí estáis viendo que os daban diferentes. Dividiendo las tres cantidades en moles entre la más pequeña, aquí hay un error, ¿vale? Este es menos 5. ¿Vale? Dividiendo entre la más pequeña me da 2,95, 2,96, 5,79, ¿vale? Y con el otro número 5,94, ¿vale? En cualquier caso había que redondear a 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿vale? Cuidado aquí con los decimales porque era un poco más difícil de obtenerlo. Y la fórmula empírica es C3H6O. La masa molecular de C3H6O sería 12 por 3 más 1 por 6 más 16, que me daría 58. ¿Qué me dice ahora para calcular la fórmula molecular? Pues solo me dice que la masa molecular tiene que estar entre 100 y 120 y la masa molecular será un múltiplo de esta. Si n valiese 1, pues la masa molecular me da 58. Si n valiese 2, me tendría que dar el doble, 116. Y si n valiese 3, pues 58 por 3. La que corresponde a estar entre 100 y 120 sería n igual a 2. Por lo tanto, la fórmula molecular del compuesto que da el olor característico a la piña es C6H12O2. Y este compuesto, su nombre sería butirato de etilo. Tenéis ahí. El ejercicio siguiente es el ejercicio número 5. Dice, un compuesto está constituido por carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando se produce la combustión de 1,570 gramos del mismo, se obtienen 3 gramos de dióxido de carbono y 1,842 gramos de agua. Esa primera parte es idéntica al ejercicio 4. ¿Qué cambia? Que ahora para la masa molecular ya me habla de una sustancia gaseosa. Me da la masa, me da la temperatura y la presión a la que se encuentra y el volumen que ocupa. Con esta segunda parte yo tengo que calcular la masa molecular y relacionando las dos partes calcular la fórmula empírica en la primera parte y la fórmula molecular en la segunda. Si partimos de los datos que me da de la primera parte, pues yo tengo, podemos ver, el compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya masa es 1,570. Se produce una reacción de combustión y se obtienen 3 gramos de dióxido de carbono y 1,842 gramos de agua. Yo puedo sacar la cantidad de carbono que hay aquí, que estaría ahí. Y puedo calcular la cantidad de hidrógeno que hay en el agua, que proviene de ahí. Y el oxígeno, que está en varios sitios, pues no puedo hacer una relación directa de un compuesto a otro. Lo tenemos que sacar a partir de la masa total del compuesto. 12 gramos de carbono en 44 gramos de dióxido de carbono. Partimos de los 3 gramos de dióxido de carbono y con esa proporción sacamos
los gramos de carbono que hay en el CO2, pero en realidad vienen del compuesto. Luego en el compuesto hay 0,818 gramos de carbono. Calculamos en un segundo paso la masa de hidrógeno, 2 gramos de hidrógeno en 18 gramos de agua. Partimos de la masa de agua que hemos obtenido, la proporción que tenemos y calculamos así la masa de hidrógeno que hay en el agua. Y esa masa de hidrógeno que hay en el agua proviene del compuesto. Nos falta solamente la masa de oxígeno. Si yo tengo que el compuesto tiene 1,570 gramos, esa es la masa del compuesto, la tenemos en el enunciado, si yo le resto lo que es carbono y lo que es hidrógeno, pues lo que falta hasta 1,570 sería la masa de oxígeno. Así ya tenemos la masa de los 3 elementos que forman el compuesto. Seguimos ya para calcular los átomos. ¿Cómo calculamos los átomos? Primero calculamos los moles de átomos con las masas molares de cada uno de los elementos. Moles de átomos de carbono, moles de átomos de hidrógeno y moles de átomos de oxígeno. Eso me daría un número de los átomos en las cantidades que yo tengo en el ejercicio. Pero para la fórmula empírica, que estoy buscando la relación o la proporción mínima entre esos átomos, la obtengo dividiendo o calculando las proporciones entre el número más pequeño. Y el número más pequeño que tengo es este. Pues divido todos entre 0,034. Me da 2, 6,03, que lo podemos aproximar, y 1. Luego la fórmula empírica estará formada por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Ahora tendríamos que relacionar, hemos terminado la primera parte, para la segunda la masa molecular, que la podemos calcular aquí, y la masa molecular del compuesto, la masa real del compuesto. Para eso lo que tengo es una serie de datos en la siguiente frase, que eran la masa, la temperatura, la presión y el volumen. Con esos datos de esa sustancia en estado gaseoso, con la ecuación de estado, yo puedo calcular la masa molar. Como voy a usar la ecuación de estado, obligatoriamente la temperatura tiene que estar en Kelvin, la masa en gramos, presión en atmósferas y volumen en litros. Puedo hacerlo en 2 pasos o simplemente desarrollar dentro de esta fórmula la fórmula de los moles. Sustituye todos los datos que tengo, presión, volumen, masa, la R y la temperatura. Y despejando la masa molar del compuesto sería 45,95. Como no había calculado antes, la masa de la fórmula empírica sería esta. Luego yo tengo masa de la fórmula empírica, masa real del compuesto. Pues relacionando esas 2 masas me daría cuántas veces es mayor la fórmula molecular que la fórmula empírica. Tengo que dividir la masa real entre la masa de la fórmula empírica. Me da 0,999, que sería un 1. Luego la fórmula molecular es idéntica a la fórmula empírica. El siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 6, nos dice que en 4,83 gramos de un hidrocarburo me está diciendo que solo tiene hidrógeno y carbono. Y hay 4,14 gramos de carbono, no sé nada más. Haya su fórmula molecular si esos mismos gramos a 18 grados centígrados a esa presión ocupan un volumen de 2,82 litros. Luego yo tengo 2 partes en el enunciado. Una primera parte en la que me da la masa de los elementos que están formando el compuesto.
Y esa primera parte me sirve para calcular la fórmula empírica. Y la segunda parte para calcular la masa molar. Sí, lo estamos viendo aquí. En la primera parte me dice que tengo 4,83 gramos de compuesto. 14 son gramos de carbono, pues lo que falte serían los gramos de hidrógeno. Luego partimos de un compuesto que tiene 4,14 gramos de carbono y 0,69 gramos de hidrógeno. Si relaciono esa masa con las masas molares de los elementos, tengo moles de átomos de carbono, moles de átomos de hidrógeno. Y dividiendo esas dos cantidades entre la más pequeña, que aquí está algo mal, 0,69, aquí es 0,345 y 0,345, que lo he cambiado, y sería un átomo de carbono y 2 átomos de hidrógeno, y esa sería la fórmula empírica. La masa de la fórmula empírica ya la tengo aquí calculada, 12 más 1 por 2. Esa sería la primera parte del ejercicio para calcular la fórmula empírica. Nos vamos a la segunda parte, que la tenemos aquí. Para la segunda parte me había dado la temperatura en grados centígrados, la tengo que pasar a Kelvin. La presión en milímetros de mercurio, hay que pasarla a atmósferas, y el volumen en litros. Como es un hidrocarburo gaseoso, yo uso la ecuación de estado de los gases para calcular la masa molecular o la masa molar. En vez de hacerlo en 2 pasos, desarrollo los moles con su fórmula y lo hago de una sola vez. Sustituyo la presión, volumen, la masa, la R y la temperatura. Y despejando de ahí me da la masa molar o masa real del compuesto. La fórmula molecular será un múltiplo de la fórmula empírica. Para sacar cuántas veces es mayor la fórmula empírica que la molecular, al revés, la molecular que la empírica, relaciono la masa real del compuesto entre la masa que teníamos calculada de la fórmula empírica y me da 3 veces mayor. Luego la fórmula molecular será C3H6. Si nos pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 7, dice un determinado compuesto de nitrógeno, vale, aquí tendría que haber puesto, el enunciado estaba un poco mal, óxido. Para que entendemos que solamente tiene oxígeno y nitrógeno, ¿vale? Aquí nos da el oxígeno, pero el enunciado yo creo que estaba un poco regular. Entonces, partimos ahora de un porcentaje. Tengo un compuesto que tiene nitrógeno y oxígeno, me da solamente el porcentaje de oxígeno. Pues el porcentaje de nitrógeno tiene que ser 100 menos 69,56, que tenéis ahí ya puesto el resultado. Hemos visto ya antes que la fórmula empírica la podemos hacer de la misma manera, me dé la masa de cada elemento o me dé el porcentaje en masa de cada elemento. La segunda parte habla de su densidad a una presión de 750 milímetros de mercurio, ahí falta una D, la temperatura y la densidad. Es un compuesto gaseoso, por lo tanto vamos a usar esos datos de la segunda frase para calcular la masa molar. Luego, primera parte, cálculo de la fórmula empírica, con los 2 porcentajes en masa que estamos viendo aquí, con las masas molares, calculamos moles de átomos de carbono y moles de átomos de nitrógeno. Dividiendo esas dos cantidades entre la más pequeña, nos daría la relación más pequeña entre los átomos de oxígeno y de nitrógeno. Y la fórmula empírica será NO2. Y la masa de la fórmula empírica será 14 más 16 por 2. Con los datos que teníamos de la segunda frase,
presión, temperatura y densidad. La presión tiene la unidad en milímetros de mercurio, hay que pasarla a atmósferas. La temperatura la teníamos en grados centígrados, hay que pasarla a Kelvin. Y la densidad en gramo por litro está bien. Partimos de la ecuación de estado de los gases, P por V nRT. Lo que pasa que en este caso no me interesa sustituir la fórmula de los moles, porque el dato que tengo es la densidad. Puesto que la densidad es masa partido por volumen, desarrollando los moles, masa partido masa molar, y pasando el volumen dividiendo, me quedaría la fórmula en función de la densidad. Sustituyendo la presión, la densidad, R y la temperatura, y despejando obtenemos la masa molar. La fórmula molecular será un múltiplo de veces de la fórmula empírica, y para eso relacionamos la masa de la fórmula del compuesto, la real, entre la masa molecular de la fórmula empírica. Y eso me da 2 veces es mayor la fórmula molecular que la empírica. Luego el compuesto tiene esa fórmula molecular. Pasamos al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número 8. Dice, un compuesto orgánico está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. 1 gramo ocupa 1 litro a 333 milímetros de mercurio y a 200 grados centígrados. Luego esos datos que me da son datos de las condiciones en las que se encuentra esa sustancia de presión, volumen y temperatura. Después me dice que por combustión de 10 gramos del compuesto se obtiene ese dióxido de carbono y ese agua. Luego con esta parte segunda podemos calcular la fórmula empírica y con la primera frase la fórmula molecular. Para la fórmula empírica tenemos 10 gramos de compuesto y una reacción de combustión en la que se obtiene ese CO2 y ese agua. Ya lo hemos hecho varias veces, cómo se calcula esta fórmula empírica. Tenemos que, no es idéntico, porque tenemos moles, no masa, ¿vale? Pero podemos relacionar moles de dióxido de carbono con la masa del carbono, porque en un mol hay 12 gramos de carbono, en un mol hay 2 gramos de hidrógeno. Luego ahora las proporciones las hemos cambiado porque lo que estamos relacionando es mol del compuesto con masa del elemento. 5,46 gramos de carbono y 0,91 gramos de hidrógeno. Nos falta el oxígeno, pues si el total del compuesto son 10 gramos, le restamos el carbono, le restamos el hidrógeno y nos daría la masa de oxígeno. A partir de aquí, pues con las masas molares de los elementos, con esas proporciones en masa, calculamos los moles de cada uno de ellos. Los moles de átomos de carbono, moles de átomos de hidrógeno y moles de átomos de oxígeno. Y para buscar la fórmula empírica, dividimos esos 3 números entre el más pequeño y me da 2 de carbono, 4 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Luego la fórmula empírica es C2H4O2. He calculado ya aquí al lado la masa de la fórmula empírica. 12 por 2 más 1 por 4 más 16. Luego esa sería la primera parte. Partiendo de los moles que daba del elemento, vamos calculando la masa de cada uno de los elementos, sería como la primera parte.
calcular la masa de los 3 elementos. Ahí. Segunda parte, calcular ya los átomos. Y pasaríamos ya a la tercera parte para poder relacionar la fórmula empírica con la molécula. Partimos de tener 1 gramo del compuesto que ocupaba 1 litro a esa presión y a esa temperatura. ¿Qué unidades tenemos que cambiar? Los gramos están bien, los litros están bien, la presión no, está en milímetros de mercurio, hay que pasarla a atmósferas y los grados centígrados a Kelvin. Usando la ecuación de estado, P por V nRT, en este caso voy a desarrollar los moles, masa partido la masa molar y sustituyendo presión, volumen, masa, R y la temperatura, despejamos la masa molar y la masa molar real del compuesto es 88,15 gramos mol. La fórmula molecular es un múltiplo de veces de la fórmula empírica. Ese número de veces mayor de la fórmula molecular con respecto a la empírica me la da la relación entre la masa real del compuesto y la masa de la fórmula empírica. Es el doble. Luego la fórmula molecular es el doble de la fórmula empírica, el doble de cada uno de los átomos. C4, H8, O2. Con este ejercicio terminamos el repaso de distintos tipos de ejercicios en los que se calcula fórmula empírica y molecular. Los 4 primeros podríamos decir que es solo fórmula empírica y molecular y los 4 últimos ya relacionados con la ecuación de estado de los gases ideales.